Estas fueron las imágenes de un retén ilegal que generan realmente pánico entre los transportadores de carga. Vamos a ver los videos a través de las redes sociales, por supuesto. Ahí estamos viendo cómo, increíble, cómo bloquean la vía, van parando a su gusto a los transportadores de carga. Por supuesto, esto ha generado el temor entre las asociaciones, entre los conductores que transportan mercancías, todo por la seguridad que ya la vienen advirtiendo hace varios meses, y pues este es un video que retrató el problema que viven miles de transportadores de carga en las carreteras del país. Voy a saludar, este es uno de los retenes ilegales allí en la vía, esto fue en la vía Panamericana. Voy a saludar a Anderson Quiseno, es el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga. Doctor Quiseno, buenos días. Camilo, muy buenos días para usted y para todos los que nos ven. Presidente, quiero antes aclarar una información sobre este tema. ¿De este retén ilegal hay secuestrados o hay algún secuestrado en este momento? No, podemos manifestar que el conductor y tanto el vehículo aparecieron. Ya el tema es la mercancía, es una mercancía de atún que no se ha logrado recuperar, pero más sin embargo la crisis que viven los camioneros en todas las vías del país, especialmente en este último año de gobierno, pues es bastante crítica. Claro. ¿Qué información ustedes tienen de este hecho? ¿Qué es lo que le informan a ustedes los transportadores de carga, doctor Quiseno? ¿Qué fue lo que pasó en este video en la vía Panamericana? Bueno, esa tractomula que ustedes ven de color gris en el video tiene un producto que es el atún, y básicamente la compañía o el generador de la carga es muy cercano a la Asociación de Transportadores de Carga. Ellos ya han tenido en el transcurso de este año 4 eventos similares, 3 de ellos en los cuales han podido recuperar su mercancía y mantener al salvo tanto el conductor como la máquina, el camión. Pero esta vez, desafortunadamente, la mercancía la bajan y no se ha podido recuperar precisamente por las condiciones de seguridad que tiene esa zona. Entonces, en ese orden de ideas, tanto para los generadores de carga como para los propietarios, es muy preocupante la situación de inseguridad que se vive en las vías del país. Sí, es decir, ¿se robaron la carga más no el camión? Doctor Quiseno, ¿le entiendo? Secuestraron el camión con el conductor, bajaron la mercancía y devolvieron el camión con el conductor. Claro, ya. ¿Ese hecho, usted puede hablar con el conductor, doctor Quiseno? Nosotros venimos hablando con los dueños de la mercancía, con el generador de la carga. Ellos nos manifiestan que el conductor está sano y el vehículo también. Ya el tema es de recuperación de esa mercancía. Mas, sin embargo, en los próximos minutos estaremos hablando con el dueño de la tractomula. Claro. ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen de estos hechos? Creo no es el primero. Ustedes han recibido varios reportes de retenes por parte de grupos armados. ¿El panorama cuál es, presidente? El panorama es el siguiente. A raíz de esa política de la protesta nacional, han surgido múltiples bloqueos por parte de comunidades, incluso por delincuencia común a lo largo y ancho del país, escudándose en el tema de las protestas. Este es el momento que llevamos nosotros en el transcurso de este año, 55 vehículos incinerados en actos terroristas. Los últimos 2 fueron en Teorema, donde asesinaron a los conductores vilmente. Y lo otro que nosotros vemos es que el tema de los polizones y los migrantes en el país no amaina, no se disminuye. Es más, el departamento de Antioquia o todos esos departamentos que van de oriente a occidente, es decir, desde el norte de Santander, Boyacá, Cesar, Antioquia y Córdoba, son departamentos que tienen incidencia de hasta 300 o 400 polizones diarios en los vehículos tipo tractocamión. Y el tema de seguridad, pues no escucha los mensajes del Ministerio de Defensa a través de su ministro, pero son mensajes que no son preventivos, son más reaccionarios al momento de que ocurren los hechos, cuando lo que tenemos que hacer es prevenir. Pero es lo que nosotros
es lo que nos da el gobierno a raíz precisamente de la falta de recursos que tienen nuestras fuerzas militares, tanto de policía como de soldados. Sí, presidente, esos recursos, ¿cómo se ven reflejados en la problemática en las vías? Es decir, ¿ustedes reclaman presencia, por ejemplo? A ver, para nadie es un secreto que las fuerzas militares y de policía en este gobierno han sido bastante diezmadas en tanto el pie de fuerza y los recursos logísticos que ellos necesitan. Este es el país con más peajes del mundo y en este gobierno les retiraron a ellos los recursos que recibían de un porcentaje de los peajes que se captaban diariamente y que iban en relación de 500 pesos por cada peaje que pagaban el país al Fondo de Seguridad de Carreteras, que era para el mantenimiento de recursos logísticos de la policía y los soldados. Hace 3 años le retiraron los recursos, no sabemos a dónde van los recursos económicos ni en qué se están disponiendo. Lo que se tiene es la teoría de que los recursos fueron a parar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para planes y programas de escritorio cuando las necesidades del país son otras y nuestras fuerzas militares y policías pues están en una necesidad de recursos inimaginable. Sí. El tema de las extorsiones, doctor Quiseno, ustedes tienen también esta problemática con los transportadores de carga. ¿Qué está pasando con los grupos armados ilegales? ¿Cómo les están cobrando transitar por las vías del país? Bueno, hay dos formas. Una es que montan un bloqueo, aduciendo que son comunidades y empiezan a cobrar a cada uno de los vehículos sin importar si estos son de carga, de pasajeros o particulares, y dependiendo de lo que paguen, pues los dejan pasar. En el caso del Chocó, en las 2 vías que tiene, es muy común por las comunidades indígenas que hayan montado peajes y tengan hasta listados precisamente de cuántos que tienen que pagar cada vehículo. Y en el resto del país, lo que tiene que ver con el piedemonte llanero, las zonas de los llanos orientales y el sur del país, pues hay conductores que han manifestado que hasta cargan códigos QR para pagar con anticipación la extorsión para poder pasar y llegar a buen término al destino en el cual tienen que entregar las mercancías. Y es una situación que tiende a crecer y que no tiene ninguna situación de control o de mitigación precisamente por quienes tienen que adelantar las labores de investigación y el tema de la fiscalía al momento de accionar en la acción penal. ¿Ya hay hasta banca digital para eso? O sea, Claro. es decir, increíble. Ese dato no lo conocía, doctor Quiseno. Esto se viene conociendo desde hace más o menos 2 años de cómo se está incrementando ese asunto. Lo que pasa es que los camioneros, para manifestar ese tipo de situaciones, pues es muy complejo para ellos. La denuncia por parte de ellos se les ha pedido mucho, pero el miedo, la zozobra y la incertidumbre, y más que son camioneros que salen de su casa y no vuelven en 1 mes, 2 meses, pues ellos no saben cómo podría terminar precisamente en medio de una denuncia de este tipo. Presidente Quiseno, ustedes, ¿qué casos y cuántos o si han tenido casos de transportadores secuestrados este año? Este año no hemos tenido casos de transportadores secuestrados de largo tiempo. Digamos que lo que ha pasado, lo que ha venido ocurriendo es lo que ocurrió en el Bordo. Es decir, lo que pasa es que el Bordo en Patía, pues ahí se puede ver en el video que fueron personas armadas delante de la vía, pero hay otro modus operandi, y es que los abordan en estaderos, en gasolineras o en estaciones de servicio, se llevan el vehículo, lo desocupan, amarran el conductor y luego a los 2 o 3 días aparece el vehículo. Eso ha sido como el común denominador, y de eso nosotros tenemos registrados 13 hechos en el transcurso de este año. Sí. Presidente Quiseno, ya para terminar, los robos de la mercancía, estoy viendo aquí un dato. Fedetranscarga dice: el robo de café de la vía Pasto a Buenaventura supera los 6.300 millones de pesos, solo café, sin contar otros productos que se roban, ¿no? Así es, lo que pasa es que los datos que tiene Fedetranscarga pues corresponde a sus afiliados, y una cosa que hay que entender es que en el país hay cerca de 4.800 empresas de carga, y de esas, si hay 500 afiliadas en los gremios de carga, son muchos. Entonces la información no es lo suficientemente
consistente frente al universo de empresas de transporte de carga que hay. Nosotros consideramos que los datos son mucho más preocupantes, mucho más alienables a la situación que viven los camioneros del país. Y una cosa es preocuparse por la mercancía, pero también tenemos que preocuparnos por el conductor, ese vehículo y el propietario de ese vehículo y las familias que quedan desamparadas. Porque una cosa es lo que ocurre en el sur del país, que se roban la mercancía, pero aparece el vehículo, y otra cosa es lo que ocurre en el norte del país, en ciudades como por ejemplo Barranquilla, es que se roban todo el vehículo y lo desmantelan. O sea, son dos situaciones con dos finales conclusivos diferentes, pero a la final son delitos. Sí, las cifras de ustedes, ¿cuáles son? Doctor Quiseno, ¿tiene una idea de a cuánto ascienden los robos de carga este año? Nosotros tenemos cifras aproximadas frente al tema de los bloqueos asociados a delitos de este año, solamente de este año, cercanas a unos perjuicios alrededor de los 250.000 millones de pesos. Es decir, si se roban ese vehículo, no es simplemente el valor de ese vehículo, son todas esas familias que están asociadas y alrededor de lo que viven de ese vehículo y todos los servicios conexos. Es decir, si se roban un vehículo, pierden las estaciones de servicio, pierden los hoteles, pierden los lavaderos. Es decir, todas esas pérdidas son las que se tienen que calcular y son las que nos llevan a nosotros a establecer pérdidas de hasta 250.000 millones de pesos en lo que va transcurrido de este año. Porque otras pérdidas que nosotros tenemos asociadas solamente en el tema de bloqueos es de 1 billón de pesos por año desde el estallido social del 2021. Doctor Quiseno, ha sido usted muy amable, gracias. A ustedes, Juan Camilo, Dios los bendiga y que estén muy bien. Voy a saludar a Oscar Piamba, secretario de Gobierno de Patía, en el Cauca, donde sucedió este hecho. Secretario, buenos días. Con los buenos días para todos. ¿Ustedes desde cuándo, secretario, tienen información de estos retenes ilegales o es la primera vez que pasa? Lastimosamente no es la primera vez que sucede. Este sector conocido como el Estanquillo, que queda a unos 10 minutos saliendo del Bordo hacia la ciudad de Pasto, ha sido escenario de estos tristes sucesos de inseguridad. Sabemos que lamentablemente en nuestro municipio existen grupos al margen de la ley, concretamente disidencias de las FARC, conocidos como Frente Carlos Patiño, en donde pues como administración municipal hemos tratado de coordinar con nuestro ejército, nuestra policía, acciones para reforzar sobre todo este tramo, porque este tramo y lo que se conoce como Mojarras, un poco más adelante pasando el estrecho, ya jurisdicción de lo que es Mercaderes, se han vuelto pues escenarios, repito, de estos tristes sucesos. Claro, y a partir de este panorama, ¿el gobierno nacional cómo los ha ayudado? ¿Qué ha hecho, secretario? Pues realmente nosotros hemos hecho un llamado al ministro de Defensa, nuestro señor alcalde John Jairo Fuentes ha sido enfático en que el Estado y el gobierno pues central debe reforzar la seguridad de nuestro municipio de Patía. Lastimosamente el año pasado nosotros aquí en el Bordo teníamos un puesto de mando del ejército, puesto de mando que fue retirado, entendemos nosotros por la necesidad que había de movilizar tropa hacia lo que se conoce como el cañón del Micay. En ese sentido, pues nosotros perdimos ese pie de fuerza militar que ayudaba de manera efectiva a controlar que esta situación pues no se diera. Al ellos retirarse del Bordo de nuestra cabecera municipal en el Patía, pues se comienzan a dar esta serie de hechos lamentables en comunicación telefónica con nuestro coronel Jiménez, que es el comandante del batallón de alta montaña número 4, conocido como el BAME número 4, que queda a escasos 800 metros del estrecho. Manifestaba que lastimosamente cuando él retira tropa es cuando se dan estos hechos lamentables. Manifestar que nos solidarizamos con el gremio, que estuvimos pendientes desde el día sábado en que la persona fuera regresada sana y salva, porque creemos que pues la vida es lo principal. Claro, duele la carga, duele el tema mismo de inseguridad, los videos son muy vicientes, se crea pues un escenario de caos, de intranquilidad por quienes transitan esta arteria principal,
pero pues el llamado que se hace es intervenir nuevamente con ese pie de fuerza. Se han hecho un par de solicitudes escritas al ministro de Defensa, al anterior, también se hicieron solicitudes, en ese momento era el general Francisco Mejía, si no estoy mal, tengo entendido que ya fue, digamos, cambiado por otro oficial, pero se ha solicitado principalmente que se refuerce nuevamente con ese puesto de mando acá en el municipio de Patía. Secretario, cuando usted habla con ese general, el número de soldados que tiene él en las tropas, ¿sí le dan para cuidar todo lo que necesita cuidar en la vía? ¿O faltan hombres? No. Claro, la necesidad de reforzar viene principalmente pues de la poca presencia, por así decirlo, en unidades mismas, y esto hace que al él tener que cubrir grandes terrenos, pues en un momento lógicamente deje un flanco, deje un espacio sin esa presencia militar, y pues claro, estos bandidos, que no pues digamos, pues pueden llamarse de otra manera, nos hagan este tipo de situaciones sobre la vía. Claro, que es el gran miedo, por supuesto, de los transportadores hoy de carga. Secretario, ¿esta vía cuál es exactamente? ¿Este tramo cuál es? Nosotros hablamos de la vía panamericana, la que conduce o como comunica el departamento del Cauca con el departamento de Nariño, las dos ciudades principales, Popayán y Pasto, están comunicadas por esta vía panamericana. La vía panamericana atraviesa el Bordo y sigue hacia la ciudad de Nariño. Ahí a 10 minutos está el sector del Estanquillo, que es precisamente la vía secundaria que ingresa a nuestra cordillera del Patía. Hacia allá hay 11 corregimientos que son jurisdicción del municipio, iniciando pues como el corregimiento de La Fonda y los demás que existen allá. ¿Estos son disidencias, secretario? En la zona opera el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, sí señor. Son disidencias, por supuesto que uno puede imaginar también el nivel de presencia en el departamento. Pues, secretario de Gobierno de Patía, Óscar Piamba, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, explicando, por supuesto, esta situación que se presentó allí en la vía panamericana. Ha sido usted muy amable, gracias. Con todo gusto, feliz día.